Cuatro. Buenas noches, estamos en Noti Cauca. Estamos en la sesión Hablemos Claro con Jessy Salazar. Hoy tenemos una serie de invitados especiales que nos van a tocar el tema de la capacidad. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo va? Buenas noches, Jessy, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más del tema de la capacidad. Bueno, pues para es como una introducción breve de la capacidad. Digamos, la capacidad en derecho civil es la actitud legal que tiene una persona para ser titulada en derechos y obligaciones, así como para ejercerlos y cumplirlos por sí misma. Se distinguen entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y esto lo abordaremos más adelante con nuestros compañeros. En general, la capacidad jurídica es un atributo de la persona que permite su participación plena en la vida jurídica, aunque puede estar restringida o limitada por ciertas condiciones, como ser menor de edad o ser una persona con discapacidades específicas. Al final, la capacidad jurídica es como una llave que abre la puerta hacia que una persona se convierta en titular de derechos y obligaciones en el mundo legal. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se clasifica la capacidad jurídica? Bueno, Jessy, la capacidad jurídica está clasificada en dos. Tenemos la capacidad de goce, que vienen los menores de edad, que tienen sus derechos, pero pues no tienen como las obligaciones, y tenemos la capacidad de ejercicio, que es cuando se cumple mayor de edad, que ahí ya se entra en la titularidad de derechos, pero también de obligaciones en la vida y en el mundo legal. Pero eso ahora lo abordaremos y lo va a abordar una de nuestras compañeras. Bueno, gracias por este gran panorama sobre el conocimiento de la capacidad. Vamos con otra compañera que tenemos de invitada, que es una gran persona que tenemos, que hace tiempo que no nos visita en este stand. A continuación, Adis. Buenas noches. Adis, compañera, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Bueno, quiero que nos expliques ahora con respecto a nuestro anterior compañero sobre el tema de la clasificación de la capacidad jurídica. ¿Nos puede entrar en contexto y a profundizar sobre este tema? Por supuesto, Jessy, para ampliarles un poco este tema, como bien lo decía el compañero Luis, la capacidad jurídica se divide en dos tipos principales. La primera es la capacidad de goce, que es la capacidad que tenemos todos y todas, sin importar si somos mayores o menores de edad. Esa capacidad la adquirimos desde el momento del nacimiento, artículo 90 del Código Civil colombiano, el cual establece la existencia legal de toda persona desde el movimiento. Asimismo, entendemos que, ya que entendimos que somos todos titulares de esta capacidad desde el momento del nacimiento, esta existencia legal lo que nos permite ser titulares de derechos, asimismo, tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Entendámoslo desde el punto de vista o con el ejemplo del menor de edad, el cual tiene derecho a heredar. Entendemos claro eso. Pero para poder heredar o tener derechos, para eso tomamos el ejemplo de un menor de edad, el cual tiene derecho a heredar o recibir una pensión alimenticia. Por sí mismo, este menor no puede ir ante un juez a exigir este derecho. Para eso, quien hace a su vez de su representante legal es quien tiene la obligación de ejercer este derecho por el menor de edad. En el segundo tipo tenemos la capacidad de goce, la cual es la habilidad que tenemos todos y todas y se adquiere con la mayoría de edad, la cual nos permite celebrar todo tipo de contratos y obligaciones sin necesidad de representación legal. Bueno, creo que aquí está claro. Vamos a tener otra invitada que nos va a entrar en contexto sobre la diferencia que tiene la capacidad de goce y ejercicio. Buenas noches, tenemos otra invitada aquí en nuestro C. Nos va a profundizar sobre el tema de la diferencia que existe entre la capacidad de goce y ejercicio. Bienvenida, Marjorie. Muchas gracias. Profundízanos un poco sobre este tema. Bueno, nuestra compañera Adis ya nos explicó la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces, mi tema es complementar con la diferencia. Ok, listo. Sí. La capacidad de goce implica ser sujeto de derecho, mientras que la capacidad de ejercicio es la capacidad de actuar jurídicamente para hacer valer esos derechos.
Entiendo. Derechos y obligaciones. También es importante aclarar que una persona puede tener capacidad de goce, pero no tener capacidad de ejercicio. Pero también existen personas que tienen capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Eso te lo voy a aclarar con más precisión en este ejemplo. Ok, listo. Por ejemplo, un bebé. Un bebé tiene capacidad de goce porque es titular de derechos como el derecho a la vida, pero él no lo puede ejercer. Ok, sí, está muy claro. Pero asimismo, un mayor de edad de 18 años, él tiene capacidad de ejercicio, pues puede ser titular de derecho y también ejercerlo. Por ejemplo, cuando él va a hacer la votación, él está ejerciendo su derecho al voto y su derecho de goce. O sea que ya tiene un compromiso con él mismo y se ve obligado a ejercer esas ciertas acciones Que lo como obliga. persona, porque ya es mayor de edad. Sí, Ok, señor. listo. Bueno, Seguimos en nuestra emisión estelar de nuestro Noti Cauca y ya que tocamos todo el tema y lo ampliamos acerca de la capacidad jurídica, las personas en casa se estarán preguntando, al igual que yo, ¿cómo se le garantizan en el caso de las personas con discapacidad mental sus derechos, su capacidad de ejercicio? ¿Cómo nos podrías ampliar esto, Jessy? bueno, este tema es interesante sobre el tema de los derechos de capacidad en el ejercicio de las personas con discapacidad, ya que garantizan mediante de la presunción legal de la capacidad plena de todas las personas, por otro lado, sin ninguna discriminación ni limitaciones. La eliminación de la figura de la interdicción que antes se restringía la capacidad de ejercicio de estas personas, que no se le permitía ese goce a ellos, y el apoyo también que facilita el ejercicio autónomo de sus propios derechos, respetando su voluntad, preferencias y lo más importante, su dignidad. Cabe resaltar que se han tomado o se han adoptado ciertas medidas legales en organizaciones e instituciones para asegurar que se puedan tomar decisiones, hacer actos jurídicos, hacer a la justicia en igualdad y todas las condiciones que puedan ellos prevalecer. La ley de 1996 del 2019 y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia es ratificada, promovida prácticamente en un modelo social inclusivo. Esto reconoce la autonomía y la capacidad de decisiones de estas personas. Yo creo que ahí podemos concluir, compañera. Muchísimas gracias por esta invitación también. Igualmente, la colaboración de ustedes. Los presento y nos vemos para la próxima.